Un multimillonario encubierto se hace pasar por camarero para encontrarse con el novio de su hija, pero lo que pasó después te sorprenderá. El sol se ponía sobre las concurridas calles de la ciudad de Nueva York. Dentro de un elegante restaurante llamado Label, la gente reía, comía y charlaba sobre comida deliciosa. El lugar estaba lleno de decoraciones caras y parecía sacado de un sueño. En medio de todo, Robert Sinclair estaba de pie con un uniforme de camarero. Esto era extraño porque Robert no era camarero, era multimillonario, un hombre poderoso que poseía muchas empresas, pero esta noche no estaba aquí como hombre de negocios, tenía un plan. La hija de Robert, Amelia, era todo para él. Era amable, inteligente y llena de vida, pero recientemente había empezado a salir con un hombre llamado Jason y Robert no confiaba en él. Jason no venía de una familia rica, vivía en un apartamento pequeño y tenía un trabajo normal. Amelia dijo que eso es lo que lo hacía especial. No le importa el dinero, papá, me ama por lo que soy. Le dijo a Robert con una gran sonrisa, pero Robert no podía dejar de preocuparse. ¿Jason estaba escondiendo algo? ¿De verdad le encantaba la comida o solo buscaba la fortuna familiar? Robert necesitaba averiguarlo. Cuando escuchó que estaban cenando en la él, decidió ir de incógnito. Le pagó al restaurante para que lo dejaran fingir ser un camarero por la noche. El restaurante bullía de energía. La gente chocaba las copas y reía suavemente. El sonido se mezclaba con la música de un violinista en vivo. Robert llevaba cuidadosamente una bandeja de bebidas y pasaba por las elegantes mesas. Entonces los vio. Amelia y Jason. Amelia se veía hermosa con un vestido simple pero elegante. Su sonrisa iluminó toda la habitación. Jason se sentó frente a ella. Vestido con un blazer limpio, se inclinó mientras ella hablaba, dándole toda su atención. Robert se acercó a su mesa manteniendo la cabeza baja. Buenas noches, dijo con voz tranquila. ¿Quieres un poco de vino? Amelia apenas lo notó. Estaba demasiado ocupado hablando con Jason sobre su exposición de arte, pero Jason levantó la vista. Sus ojos marrones eran cálidos y asintió cortésmente. No, gracias, estamos bien. Robert se alejó fingiendo concentrarse en su trabajo, pero sus ojos se quedaron en ellos. Jason parecía educado hasta ahora. No había hecho nada sospechoso, pero Robert no estaba listo para relajarse durante la mayor parte de la cena. Las cosas parecían normales. Amelia se rió mucho y Jason la escuchó con una sonrisa amable. Parecían felices, lo que hizo que Robert se sintiera un poco culpable por espiar. Tal vez se equivocó sobre Jason, pero entonces algo extraño pasó. Un hombre alto con una chaqueta negra se acercó a Jason, se agachó y le susurró algo al oído. La sonrisa de Jason desapareció, su rostro se puso serio. Tienes que irte, dijo Jason en voz baja. El hombre negó con la cabeza. No puedes correr para siempre, Jason. Amelia notó el cambio. ¿Está todo bien?, preguntó con voz suave y preocupada. Jason forzó una sonrisa. Si está bien, solo alguien que solía conocer. Entonces se levantó y le dijo al hombre: hablemos afuera. El corazón de Robert se aceleró. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería de Jason? Jason y el hombre caminaron hacia la parte trasera del restaurante. Robert se sentó en su bandeja y rápidamente lo siguió deslizándose por la puerta de la cocina. Afuera el callejón estaba oscuro y silencioso excepto por él. Zumbido del tráfico distante. Jason se enfrentó al hombre bajo una luz de calle parpadeante. Te dije que terminé con todo esto, dijo Jason con voz tranquila pero firme. El hombre rió fríamente. ¿Crees que es así de fácil? Todavía nos debes paga o tu pequeña novia podría descubrir quién eres en realidad. Jason se acercó, sus puños apretados. Déjala fuera de esto. El hombre sonrió pero finalmente retrocedió. Será mejor que pienses en lo que dije, advirtió antes de irse hacia las sombras. Robert se quedó escondido detrás de una pila de cajas. Su mente corría. ¿Qué estaba escondiendo Jason? ¿A quién le debía dinero y por qué no se lo había contado a Amelia? Cuando Jason volvió adentro, su expresión tranquila había regresado como si nada hubiera pasado. Le sonrió a Amelia y retomó su conversación donde la habían dejado. Ella no tenía idea de lo que acababa de suceder, pero Robert no podía ignorar lo que había visto. Jason claramente estaba escondiendo algo y parece serio. La misión de Robert no había terminado, necesitaba respuestas y las necesitaba rápido. A medida que avanzaba la noche,
la mente de Robert seguía dando vueltas. Esto no se trataba solo de proteger a Amelia de un mal novio. Lo que sea que Jason estuviera involucrado parecía peligroso y si Amelia era atrapada en medio de eso, Robert nunca se lo perdonaría. Este no era el final de la historia, era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Robert se encontró de regreso en el restaurante, deslizándose en el mismo uniforme de camarero que la noche anterior. El restaurante tenía un ambiente más tranquilo durante las horas de desayuno, solo unos pocos madrugadores bebiendo café o mordisqueando croissants. No, Robert tardó mucho en localizar a Jason. Estaba sentado en una mesa de la esquina mirando su café como si contuviera las respuestas a todos sus problemas. Sus hombros estaban encorvados y su habitual comportamiento seguro parecía reemplazado por algo más pesado, algo vulnerable. Robert cogió una cafetera nueva y se dirigió a la mesa de Jason. Al principio sirvió en silencio. Sus ojos escanearon el rostro del joven. Jason levantó la vista sobresaltado antes de ofrecer una leve sonrisa. ¿Tú otra vez? Jason dijo que su voz llevaba un toque de reconocimiento. De vuelta para otro turno. Robert respondió suavemente, manteniendo su tono ligero. Parece que tienes mucho en la cabeza esta mañana. Jason se rió entre dientes, pero era Halo. Sí, se podría decir que Robert aprovechó la oportunidad para deslizarse en el asiento frente a él. Dejando la cafetera. Jason levantó una ceja, pero no protestó. He visto esa mirada antes. Dijo Robert inclinándose ligeramente hacia atrás. La que tienes como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros. Jason suspiró frotándose la nuca. ¿Qué puedo decir? La vida no siempre es justa. Robert asintió, manteniendo su expresión neutral. A veces hablar de ello ayuda. Jason dudó. Sus dedos golpearon el borde de su taza finalmente. Dijo: ni siquiera sé por qué te estoy contando esto, pero tengo a algunas personas detrás de mí, tiburones solitarios para ser exactos. Les debo más de lo que puedo pagar y no son exactamente del tipo indulgente. La admisión fue silenciosa, casi como si Jason estuviera avergonzado de decirlo en voz alta. Robert sintió una punzada de algo inesperado. Simpatía aún mantuvo su tono medido. ¿Eso suena duro? ¿Cómo te metiste en ese lío? Jason soltó una risa amarga. Cuando mis padres murieron tuve que dejarlo todo para cuidar de mi hermano y hermana menores. No había suficiente dinero para todos, así que pedí prestado a las personas equivocadas. Se suponía que era temporal, lo suficiente para que pudiéramos sobrevivir. Negó con la cabeza. Pero una vez que estás dentro es casi imposible salir. Robert escuchó atentamente, su agudeza habitual reemplazada por un interés genuino. Jason continuó, su voz teñida de frustración. He estado trabajando sin parar para pagarles. Cada dólar extra que gano va directo a ellos, pero el interés sigue acumulándose. No importa lo que hagan, nunca es suficiente. ¿Por qué no se lo has dicho a tu novia? Robert preguntó cuidadosamente, su tono suavizándose ante la mención de la mandíbula de su hija. Jason se tensó. Porque ella merece algo mejor que esto, mejor que yo arrastrándola a mis problemas por un momento. Robert permaneció en silencio, su mente procesando todo lo que Jason acababa de decir. Esperaba engaños, tal vez incluso manipulación, pero en cambio encontró a un hombre tratando de proteger a la mujer que amaba, incluso a un gran costo personal. Finalmente, Robert se inclinó hacia adelante, colocando sus manos sobre la mesa. Eres un buen hombre, Jason, pero hay algo que necesitas saber sobre mí. Jason frunció el ceño, la confusión se reflejó en su rostro. No soy solo un camarero, dijo Robert, su voz firme pero firme. Mi nombre es Robert Sinclair, soy el padre de Amelia. Jason congeló su rostro se volvió de color. ¿Eres su padre? Robert asintió, manteniendo su mirada fija en Jason. Y fui de incógnito para ver con qué tipo de hombre estaba saliendo mi hija. Quería asegurarme de que estuviera a salvo. Jason se recostó, sus manos agarrando el borde de la mesa. Así que todo esto de anoche fue una especie de prueba. Lo fue. Robert lo admitió. Pero ahora entiendo con qué estás lidiando y creo que podemos arreglar esto si estás dispuesto a aceptar mi ayuda. Jason miró fijamente a Robert, su orgullo en guerra con su desesperación. Después de una larga pausa exhaló y asintió. No sé cómo, pero haré lo que sea necesario por Amelia. Robert se puso de pie colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Jason. Lo
Resolveremos juntos por ella. Mientras Robert se alejaba, Jason se sentó en un silencio aturdido. El peso de su problema, de repente sintiéndose un poco más ligero. Por primera vez en años hubo un rayo de esperanza después de salir del restaurante. Robert regresó a su oficina, su mente acelerada. La historia de Jason le había dado claridad no solo sobre el tipo de hombre que su hija había elegido, sino también sobre el peligro que se cernía sobre sus vidas. Los tiburones solitarios eran una amenaza seria y Jason, a pesar de toda su determinación, no podía enfrentarlo solo. Robert no era solo un hombre con dinero, era un hombre con poder y conexiones. Había construido su imperio desde cero y sabía cómo manejar a las personas que jugaban sucios y estos tiburones solitarios pensaban que podían empujar a Jason. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Lo primero que hizo Robert fue llamar a su investigador privado de confianza, Frank el Canoso Pi. Había trabajado para Robert durante años investigando a rivales comerciales, tratos turbios y cualquier otra cosa que amenazó el nombre Sinclair. Necesito todo lo que pueda encontrar sobre un grupo de tiburones solitarios que operan cerca de Queens. Robert dijo que su tono era cortante. Específicamente los que tratan con Jason Malester. Frank no dudó. Lo tengo. Tendré un informe para usted en unas horas. Robert colgó y se reclinó en su silla. Sus dedos se juntaron bajo su barbilla. No solo estaba pensando en Jason, ahora estaba pensando en Amelia. Ella siempre había sido su prioridad, su razón para esforzarse tanto en la vida. Ahora la idea de que ella quedara atrapada en el lío de Jason hizo que su pecho se apretara de preocupación. Más tarde esa tarde, el sedán negro de Robert se detuvo afuera del modesto edificio de apartamentos de Jason. Jason estaba esperando en la acera, luciendo nervioso pero decidido. Se había cambiado a una camisa abotonada sencilla y jeans, y su cabello estaba ligeramente meditabundo, como si no hubiera dormido bien. Robert salió del auto. Su presencia dominante habitual hizo que Jason se enderezara un poco sin decir palabra. Robert le hizo un gesto a Jason para que subiera el vehículo. Estuvo tranquilo al principio, la tensión en el aire casi tangible. Fanoman. Jason rompió el silencio. ¿Dónde vamos a ver a la gente a la que le debes dinero? Robert respondió con calma. La cabeza de Jason se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás loco? No puedes. Simplemente puedo. Robert interrumpió, su voz firme. Y lo haré. ¿Quieres proteger a Amelia? Entonces confía en mí para manejar esto. Jason tragó saliva con dificultad, pero no dijo nada más. El auto se detuvo en el estacionamiento de un almacén lúgubre en las afueras de la ciudad. El lugar estaba lleno de óxido y aceite, y el leve sonido de la maquinaria resonó en la distancia. Las manos de Jason estaban apretadas en puños cuando entraron. 3 hombres los esperaban. Sus rostros eran duros y hostiles. El líder, un hombre alto con una cicatriz que le corría por la mejilla, se apoyaba en una mesa, sus brazos cruzados. Bueno, el hombre asustado arrastró la mirada. ¿Quién apareció finalmente? Sus ojos se dirigieron a Robert y sonrió con suficiencia. ¿Y quién es este? Tu abogado. No del todo, dijo Robert suavemente, dando un paso adelante. Mi nombre es Robert Sinclair. Tal vez hayas oído hablar de mí. La sonrisa vaciló, reemplazada por un destello de reconocimiento. Sinclair, el multimillonario. Es cierto. El tono de Robert permaneció tranquilo, pero sus ojos eran fríos e indiferentes. Estaba aquí para saldar esta deuda. La confianza del hombre asustado vaciló. Miró a sus compañeros y luego de nuevo a Robert. Esta no es tu pelea. Jason nos debe. Pidió prestado y ahora es el momento de pagar. Robert metió la mano en su bolsillo y sacó una chequera. Dime la cantidad. El hombre se burló, recuperando algo de su arrogancia con intereses. 150 de los grandes. Robert Canley escribió el cheque y se lo entregó. El hombre lo arrebató. Entrecerrando los ojos, esto no significa que olvidemos. La mirada de Robert se volvió acerada. Significa que tomas el dinero y dejas a Jason y a mi familia en paz para siempre. Si escucho lo contrario, me aseguraré de que te arrepientas. La habitación se quedó en silencio. La voz de Robert tenía el peso de alguien que estaba acostumbrado a ser obedecido. El hombre asustado dudó y luego asintió a regañadientes mientras caminaban de regreso al auto. Jason dejó escapar un suspiro tembloroso. No puedo creer que acabas de hacer eso. Robert lo miró.
Querías proteger a Amelia. Yo también. Esta era la única forma. La expresión de Jason era una mezcla de gratitud y culpa. No sé cómo te lo pagaré alguna vez. Me lo pagarás siendo honesto con ella. Robert dijo con firmeza. No más. Secretos. Si vas a ser parte de su vida necesitas empezar a actuar como tal. Jason asintió, su voz apenas un susurro. Lo haré. Lo prometo. Esa noche Jason y Amelia se sentaron juntos en la acogedora sala de estar de su apartamento. El rostro de Amelia estaba pálido mientras Jason le explicaba todo: la deuda, los tiburones solitarios y cómo su padre había intervenido para ayudar. Cuando terminó, las lágrimas brillaban en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con voz temblorosa. Jason bajó la mirada a sus manos. Tenía miedo. Amelia, asustada. ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno para ti? Amelia se acercó tomando su mano entre las suyas. Ya no tienes que hacer esto, solo somos un equipo, Jason, pero no más secretos, ¿de acuerdo? Jason asintió con la garganta apretada por la emoción. Mirando desde la puerta, Robert sintió una extraña sensación de paz. Ya había visto suficiente. Jason no era perfecto, pero estaba dispuesto a luchar por Amelia, y eso fue suficiente para que Robert le diera una oportunidad. Cuando entró en la habitación, Amelia levantó la vista y sonrió. Gracias, papá, dijo suavemente. Robert asintió con la voz suave. Solo quiero que seas feliz. Y por primera vez, durante mucho tiempo, creyó que ella realmente era. Los eventos de los últimos días habían dejado a Jason, Amelia y Robert emocionalmente agotados pero cautelosamente optimistas. Con la deuda resuelta y los tiburones solitarios desaparecidos, Jason finalmente pudo respirar. De nuevo, por primera vez en años, sentía que tenía una oportunidad real de seguir adelante, no solo por sí mismo sino por Amelia. Pero Robert aún no había terminado. Tenía una última lección que impartir, no como multimillonario sino como padre. Una semana después de la confrontación con los tiburones solitarios, Jason recibió una llamada de Robert. Su voz, como siempre, era tranquila y serena. Me gustaría que me acompañaras a una reunión mañana por la mañana. Robert dijo que es importante. Jason dudó, preguntándose ¿qué había planeado Robert esta vez? ¿Una reunión? ¿Qué tipo de reunión? Verás, Robert respondió crípticamente, estar en mi oficina a las 9 de la mañana en punto. A la mañana siguiente, Jason llegó al edificio de Sinclair Enterprises sintiéndose más fuera de lugar que nunca. El elegante rascacielos de cristal se alzaba sobre él, un símbolo de poder y riqueza que parecía un mundo aparte de su modesta vida. Robert saludó a Jason en el vestíbulo, vestido elegantemente con uno de sus característicos trajes a medida. Sin muchas explicaciones, condujo a Jason a una sala de conferencias en el piso superior. Dentro, un grupo de ejecutivos estaban sentados alrededor de una mesa pulida. Sus rostros eran serios pero intrigados. Robert le hizo un gesto a Jason para que se sentara a su lado. Robert comenzó a dirigirse a la sala como Jason Malester es alguien a quien respeto, no por su riqueza, sino por su resistencia e integridad. Hoy estamos aquí para hablar sobre una oportunidad que podría cambiar su vida. Jason parpadeó aturdido. Espera. Robert se volvió hacia él, una rara sonrisa suavizó su habitual expresión severa. Has pasado años trabajando duro, cuidando a tu familia y enfrentando desafíos que la mayoría de las personas derrumbarían. Tienes potencial, Jason, y quiero ayudarte a alcanzarlo. La reunión no fue solo una discusión, fue un trampolín que Robert había organizado para que Jason se uniera a un programa de tutoría en Sinclair Enterprises. No fue caridad, fue una oportunidad para que Jason demostrara su valía, desarrollara sus habilidades y construyera una carrera en tierra firme. Jason dudó, abrumado por la oferta. No sé si estoy listo para algo como esto. La mirada de Robert era firme. Lo estás, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a correr el riesgo? Después de un largo momento, Jason asintió. Sí, lo estoy. El día no se trataba solo del futuro de Jason, también se trataba de la relación entre Robert y Amelia. Esa noche los tres compartieron una cena tranquila en el penthouse de Robert. Una novedad para Jason: Amelia estaba radiante, su felicidad casi tangible mientras se sentaba entre los dos hombres más importantes de su vida. Por primera vez no sentía que tenía que cerrar una brecha entre ellos. Mientras se servía el postre, Robert se aclaró la garganta llamando su atención. Hay algo que he aprendido a lo largo de los años, dijo, su voz más suave de lo habitual. La riqueza y el poder no significan nada si no tienes personas en las que puedas confiar y cuidar. Jason, has demostrado que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario
Para proteger a mi hija y por eso tienes mi respeto. Jason asintió con la cabeza tranquila pero sinceramente gracias, eso significa mucho. En las semanas que siguieron Jason abrazó su nueva oportunidad con determinación. Se lanzó al programa de mentoría demostrando que la fe de Robert en él no había sido fuera de lugar. Su relación con Amelia se hizo más fuerte y construida sobre una base de honestidad y confianza. Para Robert verlos a los dos juntos trajo una sensación de paz que él no había esperado. Haber pasado gran parte de su vida protegiendo a Amelia, que no se había dado cuenta de que ella ya no necesitaba su protección, solo necesitaba su apoyo. Meses después, los tres se sentaron alrededor de una pequeña mesa en la compartiendo una comida juntos. Esta vez no hubo disfraces, ni motivos ocultos, solo risas y calidez. Jason levantó su vaso, su expresión seria hacia la familia, dijo mirando a Robert y Amelia. Robert levantó su propio vaso, una rara sonrisa cruzando su rostro hacia la familia mientras chocaban los vasos. El peso del pasado finalmente se levantó. No eran perfectos, pero eran una familia y eso era suficiente.